El tema que vamos a tratar se titula El espacio y sus medidas. Como ya sabemos nosotros, magnitud es todo lo que medimos, magnitud. Y medir es comparar. Cuando medimos, comparamos con algo. Ese algo con que comparamos recibe el nombre de unidad, tipo o patrón de comparación. Pero siempre que uno mide, aunque use un instrumento, y si no lo tiene, en la medida siempre se toman en cuenta dos aspectos. Uno ve a una persona y le dice, oye, qué gorda que estás. Tú no tienes un instrumento. Pero como la viste anteriormente y la ves ahora, hace la comparación y está más voluminosa. O dice, oye, qué flaco estás. No has medido. O dice, ¿verdad? La puerta es demasiado estrecha y no cabe por allí el mueble que me traen. No has medido, pero tienes una idea de la medición. Ese aspecto de la medida se llama cualitativo. Y el cuantitativo es cuando usa un instrumento de medición y es ya más preciso. Ahora, desde la antigüedad se han usado patrones o unidad tipos para medir. El primer patrón de medida es el codo. El codo. Esto es el codo. Lo ves en pantalla. La medida del extremo de aquí, por eso se llama codo, la mano estirada hasta el extremo de los dedos. Eso es el codo. Tenemos también los egipcios usaban esto. Noé, en la Biblia habla del codo. Luego tenemos esta otra medida, obsérvala, ¿no? Es estos dedos, considerando estos dedos, así. Esto se conoce con el nombre de el palmo, pero también así se le llama palmo o cuarta, ¿sí? Otra medida es el pie, el pie. La pulgada. El dedo pulgar, también se usaba el dedo índice o 3 granitos de cebada. Eso era la pulgada. Se tenía también en aquellos tiempos esta medida del centro del pecho al el brazo estirado. A esa medida se le conocía con el nombre de la yarda. Y esta medida de extremo a extremo con los brazos extendidos, a esta medida se le conocía con el nombre de braza. ¿Sí? Otra medida antigua era el paso, un paso. ¿Sí? Otra medida antigua era el geme. El geme era esto. El geme. La medida de acá. Geme. Esta medida se le llamaba coco, medida también antigua. En la imagen estás viendo también el mazo. Hablamos de un mazo de guandú, un mazo de arroz, ¿sí? En la parte superior tienes el puñado, lo que uno agarraba con el puño. Un puñado de maíz, un puñado de arroz, deme un puñadito de sal. A la derecha tienes tú la pizca. Échale un puntito, una pizca de sal a la crema de avena para que tenga un sabor, ¿verdad? En la parte inferior tienes el nudo. El nudo es una medida que se usaba en navegación en aquellos tiempos. Equivalía a 1,5 kilómetros por hora. Luego tenemos, además de esta medida, el estadio. El estadio correspondía a 400 codos.
Y en la imagen tienes tú, en la imagen superior, estás mirando el burro y la cantidad de sacos que cargaba, un burro, a eso se le llamaba la burrada. Ahora nosotros, cuando alguien comete un disparate alguna vez, ¿qué burrada que has hecho? No, en medida antigua eso no era la burrada. La burrada era la cantidad de sacos que cargaba un burro. A la derecha tienes tú la bangaña, la palangana. En el interior le llamaban la totumaba o la totuma. Era la cantidad de, podía ser líquido, de chicheme, de arroz, de maíz, de frijoles, que se recogía en una vasija que se hacía con el totumo, en una planta, la totumita. Entonces le llamaban la bangaña, la totuma, el platón, la misma cosa. A la derecha, más a la derecha, tenemos nosotros el motete. El motete era una canasta que se hace, y en el interior todavía lo utilizan los campesinos. La canasta, allí llevaban la carga, a eso le llamaban el motete. Y el cargamento entero era un motete. Tráeme un motete de espigas de arroz, ¿sí? Tráeme un motete de mazorca de maíz. Esas son terminologías de la gente del interior. Más a la derecha tienes tú la vara, ¿sí? La vara de la corrección. Mi abuelita tenía una vara. Esa vara estaba detrás de la puerta. Y cuando tú hacías algo, mi abuelita nada más que hacía un gesto así, ¿ves? Y cuando ella hacía así, tenía que subir. A subir al cuarto, quitarte la ropa y esperar. Y llegaba la abuelita al rato cuando le daba la gana. Tú estabas bien, estiradito, y ella agarraba a ver la varita y empezaba por la pierna. Con la vara. Iba por arriba, ras. Nada más que se oía el zumbido. La vara de la corrección. En aquellos tiempos también se usaba para medir, ¿no? La vara. Eran medidas antiguas. En la parte inferior izquierda tenemos la lata, ¿sí? Traemos una lata de agua, una lata de chicha de maíz, ¿sí? Muy bien. Una lata de caña, ¿no? La lata. El galón está seguidito. Ahí está el galón. Mírale, eso es tu medida que tú conoces. El litro. Tú compras un litro de leche. Un litro, una soda de litro. Tiene la capacidad esa. Y más a la derecha tienes tú la taza. ¿Verdad? Es una medida especial. La usan mucho las personas que tienen repostería. Entonces otra medida que se usaba también mucho era el estadio, ¿sí? El estadio correspondía a 400 codos. Eso era una medida también antigua. Muy bien. Resumo, pues la medida más antigua es el codo, ¿sí? La más antigua, no es el pie, es el codo. Esa es la medida más antigua. Y entonces, derivado del codo, tenemos entonces el estadio. El estadio es un múltiplo del codo. Y todas las otras medidas pues, que tenemos allí. A veces nosotros lo inventamos. Los señores que venden por ahí guandú. Una libra de guandú, ¿no? Entonces agarran unos vasitos donde echan la muestra ahí en el seguro y una libra de guandú. Y cogen y dicen 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí tienes una libra de guandú. Pero tú ves unos cuantos granitos ahí, porque eso es una medida, ¿verdad?, arbitraria. Muy bien, continuamos. Las clases de medida. Las medidas entonces pueden ser directas. Cuando tú usas un instrumento de medición, tú lo haces directamente. Otras medidas son indirectas. Esas medidas indirectas tú utilizas un procedimiento directo y luego una fórmula. Por ejemplo, el volumen, los volúmenes, generalmente son procedimientos indirectos. El volumen de una piedra irregular. Tú no tienes un instrumento para medir eso. Entonces lo que se hace es que se toma una probeta, se le echa agua, a cierta cantidad de agua, tiene un volumen, le echa a la piedra, el volumen aumenta, resta,
La diferencia entre el volumen de agua y cuando echaste la piedra que aumentó, ese es el volumen de la piedra. ¿Qué te parece? Y luego entonces ya tienes el volumen. Si quieres hallar la densidad, sencillamente la masa. La masa la mides directamente con la balanza. Entonces la densidad es la masa que mediste con la balanza, que fue directa, entre el volumen, pero el volumen fue indirecto. Y te da entonces la medida de la densidad. Es una medida indirecta, la densidad. Muy bien. Las medidas, pues, podían ser arbitrarias o podían ser convencionales, o son convencionales. Las medidas arbitrarias son aquellas que se adoptan por el uso, sobre todo en las áreas rurales, en el interior, la gente inventaba su propio sistema de medida, la forma de medir. Esas eran medidas arbitrarias, se pasaban por tradición de una persona a otra, ¿no? Pero las medidas convencionales, estas se adoptan en congresos internacionales, ¿sí? Hay una reunión en lo que se conoce con el nombre de el Congreso Internacional de Pesos y Medidas. Ellos se reúnen cada 4 años allá en Sèvres, Francia, y acuerdan las medidas para que sean convencionales, para que todo el mundo use la misma. Imagínate si estuviéramos usando todavía el pie, y el pie fuera de la manera con el pie de cada uno tiene un pie diferente, entonces eso hubo que unificarlo, ¿no? Y tener el pie convencional, porque en aquellos tiempos era el del rey. Esas son las clases de medida, pues directa o indirecta. Entonces las medidas se acostumbran a unificarlas, ¿sí? Se hace un conjunto de unidades de medida, convenientemente relacionadas entre sí, y ese conjunto de medidas relacionadas entre sí forman un sistema de unidades de medida, ¿no? Pero un sistema de unidades de medida siempre tenemos 3 clases de medida: las unidades básicas o fundamentales, las unidades derivadas y las unidades suplementarias. Estas son las que se consideran en cualquier sistema de medida. Tú puedes hacer un sistema de medida, pero tienes que tomar en cuenta tus medidas básicas, tus medidas derivadas y tus medidas suplementarias. Nosotros entonces tenemos que los sistemas han evolucionado a través de las épocas. Los sistemas más conocidos son el SIU, Sistema Internacional de Unidades, el SIUM, Sistema Internacional de Unidades de Medida, el MKS o Sistema Métrico Decimal fue el primero que se usó, el CGS, Sistema Cgesimal, fue el segundo que se usó. ¿Por qué se llamaba así? El MKS porque era metro kilogramo segundo, el CGS o cgesimal porque era el centímetro, el gramo y el segundo. El sistema técnico es el que se usa en los Estados Unidos. El sistema británico gravitatorio, el sistema británico absoluto, la diferencia es de la libra con el pound, ¿no? Y el sistema internacional, que es el que nosotros usamos. Ese es el sistema, se llama así internacional, porque es la que la mayor parte de los países tienen su representante. Panamá tiene su representante y va a este congreso en Sèvres cada 4 años a aprobar las medidas. Nuestro sistema, pues, que todos usamos es el internacional. Este sistema internacional funciona de la siguiente manera, ¿verdad? El último congreso fue en el 2018 y allí se aprobó unos cambios. Yo te estoy dando el del 2014. En el 2018 se hicieron unos cambios. Hay 5 cambios, ¿sí? Pero yo te voy a dar el del 2018. En el 2010 hasta el 2018 lo que teníamos. Las unidades básicas son 7. Se le llaman fundamentales o básicas. La unidad de masa es el kilogramo. El prototipo es una pieza de platino e iridio que aparece en el Museo de Sèvres, Francia.
Se dieron cuenta en la reunión en el Congreso del 2018 que había variado. Así que el kilogramo ya no se define con esa pieza. ¿Sí? Luego tenemos para la cantidad de sustancia el mol. Para la longitud, el metro. Antiguamente era dos marcas que hay en una pieza de platino e iridio en Cebre. Se tomaron muestras y ahí aparece lo que se conoce con el nombre del metro. ¿Sí? Ya tú has visto alguna vez la pieza de madera, esa es el metro, ¿verdad? Que tiene 100 centímetros. También tenemos nosotros la unidad de tiempo, es el segundo. Todos los sistemas usan el segundo como unidad de tiempo. La candela, ¿verdad? La candela. No hay que decir, hey, dame candela, ¿no? Para el cigarrillo, dame candela. No. La candela es la unidad de intensidad luminosa que fue aprobado en el 2014 y todavía sigue siendo la misma. El amperio es la unidad de intensidad luminosa. Amperio, lo estás viendo en pantalla. Y el Kelvin es una unidad de temperatura. Así que son 7. Kilogramo, mol, metro, segundo, candela, amperio y Kelvin. Estas unidades debes dominarlas. Ahora bien, las derivadas, ¿cómo se sacan? Las unidades son combinaciones de unidades básicas. Entonces salen las derivadas. Unidad de superficie, metro cuadrado, eso es derivado. La unidad de fuerza, ¿eh? Es kilogramo, metro por segundo cada segundo, eso es derivado. La rapidez derivada, metros por segundo. Ahí tienes la combinación de dos básicas, el metro de longitud y segundo el tiempo. La velocidad es una unidad, o la rapidez es una unidad derivada. La fuerza, el campo eléctrico son unidades derivadas. La presión es derivada. Entonces tú dices, profesor, ¿cómo yo puedo entonces saber si una unidad es derivada? Bueno, si no es una de las 7 básicas, entonces por fuerza, tiene que ser derivada. Y se añadieron 2 más en el sistema internacional, que son las suplementarias. Son el radián y el estereoradián. Conclusión, en el sistema internacional, que es el que usamos, existen 7 unidades básicas. Un montón de unidades derivadas que surgen por combinaciones de básicas y 2 suplementarias, el radián y el estereoradián. Muy bien. Ahora, para hacer cálculos se acostumbra a utilizar potencia de 10 que representan valores fijos. Esa potencia de 10 que representan valores fijos se conocen con el nombre de prefijos. Y esos prefijos pueden ser múltiplos o submúltiplos. Múltiplos son, por ejemplo, el deca. Deca equivale a 10 a la 1. Hecto equivale a 10 a la 2. Kilo, 10 a la 3. Mega, 10 a la 6. Y giga o giga, le dicen algunos, perdón. Eso es 10 a la 9. Son múltiplos. Te voy a poner algunos ejemplos, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, ¿verdad? 5 kilómetros. 5 kilómetros. Eso equivale a 5 por 10. Y como el kilo es 3, equivale a 10 a 5 por 10 a la 3 metros. Cuando tú tienes, digamos, 80 megawatt, eso equivale a 80 por 10 a la 6 watt, porque mega es 10 a la 6. Cuando tú tienes esto 35 hectómetros, eso equivale a 35 por 10 a la 2 metro. Y hay algo que tú has escuchado mucho, ¿verdad? Tú dices, digamos,
6,5 gigabytes. ¿Te suena familiar eso, verdad? Claro que sí, ¿no? Tiene que ver con los CD y demás, ¿verdad? En computación, eso equivale a 6,5 por 10 elevado a giga. ¿Giga qué es? 10 a la 9. 10 a la 9 bytes. Muy bien. Ahí tiene pues cómo se usan los prefijos. Eso ayuda a hacer cálculos más rápido. Otro, uno más, lo que abunda no da ya. Digamos, 200 picofaradio. Esto es lo mismo que 200 por 10 elevado a la menos 12 faradio. ¿Sí? Y uno más, digamos, 860 microcoulomb. Esto equivale a 860 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. ¿Sí? Eso tendrá que utilizarlo mucho, así que debe dominar los prefijos. Muy bien, tenemos entonces, ¿verdad? Ya saben lo que es prefijo, son potencias de 10. Ahora bien, vamos a mirar ahora un tema muy, muy importantito, que es las conversiones. Muy importante este tema en física, las conversiones. Seguramente te estás preguntando, profesor, ¿y usted borró y qué yo hago ahora? Recuerda que tú tienes la facilidad de que puedes detener, avanzar, fijar, copiar por este método que estamos usando de comunicación. Vamos entonces a las conversiones, ¿sí? Este tema es muy importante y por favor ponme atención. Vamos a hablar de las conversiones. Conversiones. Las conversiones se utilizan, como su nombre lo dice, para convertir de un sistema a otro, ¿sí? A veces nos lo dan en el sistema internacional y tenemos que usar el sistema técnico, entonces hay equivalencia. Las equivalencias de una medida de un sistema con respecto a otro se llaman factores de conversión. Entonces se utilizan factores de conversión. Los factores de conversión aparecen en tablas. No hay que memorizarlo porque son tablas. ¿Estamos? Y usted, en mi caso, lo que me interesa es que tú sepas realizar el procedimiento. Por eso tú puedes sacar tus tablas en un ejercicio perfectamente bien. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que tú lo sepas usar y no que te lo memorices. Vamos a hacer algunas conversiones. Vamos a poner primer caso, la primera conversión. Vamos a convertir, digamos, ¿verdad? 2 por 10 elevado a la 3 kilogramos. Vamos a transformarlo a gramos. ¿Sí? Esto está en el sistema sexagesimal. Gramo, lo queremos acá. Entonces procedemos de la siguiente manera. Ponemos 2 por 10 a la 3 kilogramos y ponemos por aquí. ¿Sí? Entonces, lo que voy a eliminar lo pongo abajo y el otro lo pongo arriba. Entonces pongo la equivalencia. En un kilo es 1000. En un kilogramo hay 1000 gramos. Simplifico los kilogramos y la respuesta me va a quedar en 2 por 10, 3 más 3, 6 gramos. Y ya lo convertiste. ¿Qué te parece? Tú dirás, profe, pero yo lo puedo hacer más rápido. Claro que sí, claro. Sencillamente pones aquí, veas, 2 por 10 a la 3. Y en vez de poner kilos, lo reemplazas por 10 a la 3. Estás reemplazando el prefijo. Y 10 a la 3 y 10 a la 3 es gramos. Facilito, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Digamos que tengamos, así que tú lo puedes hacer de dos maneras.
Yo no me disgusto por eso. ¿Sí? Vamos a poner, digamos que yo tenga 90 kilómetros por hora. Vamos a transformarlo a metros por segundo. Esto es igual a 90 kilómetros por hora. Empieza arriba, eliminas arriba. Kilómetro. Arriba pones metro, que es lo que quieres, ¿verdad? Aquí, a metros por segundo. 1 kilómetro son 1000 metros. Observa, eliminas kilómetro con kilómetro. Ahora debes hacer desaparecer los segundos. Como está abajo, lo pones arriba. Y abajo pones, ¿verdad? 1 minuto. Aquí pones 1 hora. 1 hora. Aquí vamos a poner hora. Perdona. Aquí ponemos hora acá para poder eliminar con esto. Y ponemos segunda aquí. Y 1 hora tiene 3,6 por 10 a la 3 segundos. Elimina ¿qué cosa? Horas con hora. 10 a la 3 con 10 a la 3. Y el resultado es 90 entre 3,6. ¿Y esto cuánto te da? 90 entre 3,6 te da 25. 25 metros por segundo. Y ya lo tienes transformado. Y te pongo un último ejemplo. Un último ejemplo. Tercer ejemplo. Vamos a transformar 85 metros cuadrados a centímetros cuadrados. ¿Qué hacemos? Bueno, nuevamente ponemos 85 metros cuadrados por, y acá ponemos metro porque lo voy a eliminar, y acá ponemos centímetro. La equivalencia lineal es que en 1 metro hay 100 centímetros. Y por favor, utiliza potencia 10, que para eso lo aprendiste. Entonces, como esto está al cuadrado, debes elevar al cuadrado de aquí y elevas al cuadrado de acá, para no alterar la expresión. Simplifica metro cuadrado con metro cuadrado y te queda que esto es igual a 85 por 10 a la 2 centímetros a la 4, 10 a la 2 a la 2, y 10 a la 4 centímetros cuadrados. Y ahí tienes la respuesta. Tú dirás, profe, ¿yo puedo hacer esto de una manera más rápida? Sí, sí. Sencillamente el centi, ¿ya? Centi es 10 a la menos 2, ¿sí? Y entonces, esto tú pones aquí el 10 a la menos 2 y lo elevas al cuadrado y te va a dar la misma respuesta.